Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, causa abierta a Facebook. Our witness this morning is Frances Haugen. She was the lead product manager on Facebook Civic. Es el comienzo de todos los problemas para Facebook. Una declaración ante el Congreso americano de quien fue su directora de producto, Frances Haugen. El Congreso americano presentaba su paso hacia adelante como un valiente paso, después de haber filtrado los papeles de Facebook, documentos internos que demostraban que la compañía sabía el daño que estaba haciendo al público, pero había seguido adelante con ello en orden para obtener beneficios. Después de haber comparecido en 60 minutos en la CBS, decía: My name is Frances Haugen. I used to work at Facebook. Mi nombre es Frances Haugen. Trabajaba en Facebook. Me uní a la empresa porque creí que tenía potencial para hacernos mejores. Pero estoy aquí hoy porque creo que sus productos perjudican a los niños, polarizan a la sociedad y debilitan a nuestra democracia. Los directivos saben cómo hacer Instagram y Facebook más seguros, pero no hacen los cambios necesarios porque anteponen sus beneficios astronómicos a la gente. La acción del Congreso es necesaria. No resolverán esta crisis sin vuestra ayuda. Esta es la acusación principal, la de que Facebook opera poniendo por delante los beneficios privados al interés público. De hecho, el argumento central de la acusación contra Facebook es que Facebook lleva años detectando mediante estudios internos y escondiendo los perjuicios externos que provoca. En mi tiempo en Facebook me di cuenta de la realidad arrolladora. Casi nadie de fuera de la empresa conoce lo que pasa dentro. La compañía oculta intencionadamente información a la empresa y al gobierno estadounidense. Los documentos que entrego al Congreso muestran que la red social ha engañado repetidamente a su público sobre sus propios descubrimientos, sobre el impacto negativo que tiene sobre los niños, la eficacia de sus sistemas de inteligencia y su papel en el propagar mensajes de odio. Estoy aquí porque creo que todo ser humano merece saber la verdad. Ahora mismo Facebook se enfrenta a esa acusación, rentabilidad económica por delante del daño social, y hasta ahora había guardado silencio ante esta acusación. Los directivos saben cómo hacer Instagram y Facebook más seguros, pero no hacen los cambios necesarios porque anteponen sus beneficios astronómicos a la gente. Facebook, de momento, no había contestado, más allá de decir, primero, que está descansando en su autorregulación y segundo, que las acusaciones eran falsas. Hoy sí, hoy publica sus propias métricas. Son métricas de mensajes y prevalencia de odio. Y lo que Facebook dice es que la prevalencia de discursos de odio es del 0,05% en sus plataformas. Recordemos cuáles son sus plataformas. Facebook es Facebook, Facebook es Instagram, Facebook es WhatsApp y Facebook es un entorno que tiene miles de millones de usuarios ahora mismo. Facebook dice que 5 de cada 10.000 mensajes que se visualizan en sus plataformas, 5 de cada 10.000 contienen ese contenido de odio y que la propia Facebook ha menguado esos mensajes un 50% en los últimos 9 meses. Ese es el gran argumento de la compañía ante lo que es la gran amenaza del Congreso americano. De hecho, Haugen pedía exactamente eso. Decía, hay un fracaso en la autorregulación. Unas redes sociales más seguras que respeten todos los discursos y mejores son posibles. Facebook puede cambiar, pero no lo va a hacer por sí mismo solo. Y pedía literalmente al Congreso americano que actuara. El Congreso puede cambiar el rol de Facebook y resolver los daños que hace. Ahora sabemos la verdad sobre su impacto. Apreciaré la serenidad de los congresistas en aproximarse a este asunto. Me he arriesgado personalmente haciendo esto porque creo que estamos a tiempo de actuar, pero debemos hacerlo ya. Os pido que lo hagáis. I came forward at great personal risk because I believe we still have time to act. Este testimonio We must act now. y esa I'm asking petición you, our elected representatives, to act.
que se actúe ya ha sido respondida hoy por el vicepresidente de Integridad de Facebook, por Guy Rosen, y su mensaje es: las acusaciones están basadas en métricas erróneas, se está midiendo lo equivocado, se están midiendo cuántos contenidos retira Facebook, se está midiendo cuántos mensajes de odio detecta Facebook. Se está diciendo desde Facebook, Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Que todo esto es un error y que no hay que medir así. No hay que medir, por ejemplo, la retirada de contenidos. Sí, es que ellos también aseguran que no quieren ver odio en su plataforma. Tampoco les gustan este tipo de mensajes, según ellos, ni a los usuarios ni a los anunciantes, que al final son su fuente de ingresos fundamentales, y por eso trabajan para eliminarlo. Tanto que señala Guy Rosen en esta publicación que en 2016 eran los propios usuarios los que reportaban este tipo de mensajes, y ahora es la propia compañía la que los detecta de forma proactiva, se vale de la tecnología para ello, después los redirige a los revisores y son estos los que suprimen si infringe las políticas de la compañía. Políticas que prohíben, por ejemplo, contenido producido o distribuido por cuentas falsas, desnudos y sexo, violencia gráfica y precisamente mensajes de odio. O sea, Facebook básicamente dice: tenemos un software de limitación para evitar que haya cierto eco cuando el contenido es dañino, y tenemos cierto software de eliminación, es decir, son capaces de retirar por su propia cuenta los contenidos dañinos, esos contenidos de odio. Sí, pero dicen que necesitan estar seguros de que algo es un discurso de odio antes de eliminarlo, es decir, apelan a la libertad de expresión. Si no están seguros, se limitan a reducir la distribución de este tipo de contenidos o a no recomendar grupos, páginas o personas que sean susceptibles de estar publicando contenidos de este tipo, contenidos que infrinjan sus políticas. Según señalan, lo hacen así para no dañar a las mismas personas a las que tratan de proteger con sus políticas. Además, apuntan que con el paso del tiempo su tecnología ha ido mejorando, pasando de detectar de forma proactiva apenas un cuarto de los mensajes de odio, un 23,6%, al 97%. Reducciones que dicen que sus esfuerzos están teniendo un impacto. O sea, las métricas que hoy presenta Facebook dicen: Facebook frena el 97% de los mensajes de odio. Sí, y de hecho dicen que en los últimos 9 meses los han reducido a la mitad, y aluden a esta métrica que tú dabas, que tienen una prevalencia los mensajes de odio del 0,05%. Esta ahora mismo es la respuesta de Facebook. Por primera vez con cifras, por primera vez con métricas. Y Facebook hasta ahora no había respondido a los muchos escándalos que ha vivido. El primero de aquellos escándalos fue el de 2017, Cambridge Analytica, el que teóricamente sirvió para dar la vuelta al Brexit y el que provocó el escándalo en el Reino Unido. ¡Order! ¡Order! Se vendían, se compraban microtargeting, se compraban perfiles, se vendían, se compraban votos, porque esto era lo que permitía darle la vuelta al voto. Aquello fue un escándalo que Facebook prometió terminar, pero en el año 2019 el escándalo volvía a aflorar, esta vez con la publicidad política en Estados Unidos. Facebook declaraba libre de chequeo la publicidad política, es decir, permitía la mentira si estaba pagada o estaba avalada por una campaña electoral. En 2020 ese escándalo volvió a resurgir. 100.000 personalidades en una llamada lista blanca de Facebook quedaban libres de chequeo. Facebook no chequeaba en ningún momento si mentían o no. Esas 100.000 personas eran responsables 20% de los usuarios del 69% del tráfico que atraían. Y esa fue otra de aquellas grandes cuestiones que dejó en el aire la sinceridad de la contundencia de Facebook. Y después llegó el 7 de enero de 2021, cuando se asaltaba el Capitolio americano. El 7 de enero de 2021, después de aquel asalto, se bloqueaba la cuenta de Donald Trump. Después, por cierto, de la victoria demócrata en el Senado.
Esos escándalos siguieron y siguieron y siguieron hasta llegar al COVID. Y en el COVID, informes como los de Reuters Institute, informes como los del propio Wall Street Journal, informes múltiples decían que el COVID estaba sembrado de desinformación en las cuentas de Facebook, es decir, Facebook, Instagram, WhatsApp. La evolución de la epidemia sigue siendo de un lento descenso. Es cierto que en estos últimos días... Y pese a los mensajes de las autoridades, políticos de alto nivel, famosos y otras figuras prominentes producían el 20% de la desinformación que se publicaba y atraían el 69% del tráfico en Facebook, el 69% de las interacciones. Así que esta voz oficial... El vacunarse no implica estar inmunizado al 100%. Quedaba sofocado por la desinformación. Facebook ha vivido una tras otra acusación hasta hoy. Y todo este desgaste ha sido también un desgaste económico de tal calibre que le ha costado a Facebook 1 de cada 10 euros que vale. Facebook ha perdido en bolsa desde que comenzaron todos estos escándalos más de un 11% de su capitalización bursátil, Sira. Un 11,4% concretamente. Además, la mayor caída no se produjo el mismo día que el Wall Street Journal comenzó a hacer públicas las filtraciones de la exgerente de productos de la compañía, cuando cayó apenas un 0,6%, sino unos días después, coincidiendo con la publicación de dos artículos titulados, por un lado, cómo Facebook obstaculizó la oferta de Mark Zuckerberg para vacunar a Estados Unidos, y por otro lado, el esfuerzo de Facebook para atraer a los preadolescentes va más allá de los niños de Instagram. Estos 2 días coincidieron con caídas en bolsas superiores al 2 y al 3,5% respectivamente. Sin embargo, el mayor castigo en bolsa lo recibió justo el día después de que su ex empleada concediera una entrevista a la CBS, lo que supuso para Facebook una caída de un 4,9% en una sola sesión. En total, como decíamos, cada título vale hoy casi 45 euros menos de lo que valía hace poco más de un mes. Entonces, las acciones de Facebook superaban los $378, hoy apenas llegan a los 335. Facebook ha perdido casi 100.000 millones de valor en bolsa. Y esta es ahora mismo la gran duda y la gran cuestión para plantear la pregunta de si ha de regularse a Facebook o si Facebook va a regularse a sí misma para no perder más valor. Si la capitalización bursátil y el castigo bursátil es suficiente o si es necesaria la intervención pública. Porque lo cierto es que la compañía ha sangrado frente al resto de gigantes tecnológicos. La principal por capitalización bursátil a día de hoy sigue siendo Apple. 2,4 billones de dólares, 2,4 billones con B, vale la compañía de la manzana. Es prácticamente el doble del PIB español en un año. Este es el tamaño, el doble de lo que produce España en un año. Ese es el tamaño y el valor de Apple. Lo mismo ocurre con Google. 1,9 billones con B. Y lo mismo ocurre con Amazon. 1,7 billones. Como están viendo, todos ellos son grandes nombres con grandes capitalizaciones. Muy atrás ha quedado Facebook. A día de hoy vale la compañía de Mark Zuckerberg menos de 1 billón con B, 954.000 millones. Así que ahora mismo el escándalo está servido. Hoy la reacción y la respuesta de Facebook, con cifras en la mano, está servida y el castigo bursátil servido también. La cuestión por delante es, ¿hay que regular a Facebook o Facebook va a regularse sola? Enrique Dans, profesor de innovación en IE Business School, experto en este terreno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Hay que romper a Facebook o Facebook se va a cuidar sola? Facebook nunca se va a regular a sí misma, nunca, pero fundamentalmente porque está construida en torno a la ética de un joven que nunca ha respondido a nadie, que construyó una aplicación en un campus y que sigue sosteniendo muchos de sus principios fundamentales. Una aplicación construida en un campus en donde
privacidad pues nunca ha sido un valor fundamental, y que ha montado un imperio, y que es pues eso, una de las compañías que llega a más gente en todo el mundo, ¿no? Pues en función de unos principios absolutamente discutibles y éticamente reprobables, que es que podemos hacer que la gente se confiese prácticamente en una red social, sea la que sea, ¿no? Sea cualquiera de las que tiene bajo su paraguas, y utilizar toda la información que revelan para, digamos, hacerles la publicidad que más puede llegarles, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, esa cuestión, esa forma de apalancarse sobre el valor de una red social, en principio pues, es algo que es erróneo y que genera cada vez más rechazo, pero que los anunciantes adoran. O sea, cuando estabas ahora comentando la valoración y el daño que le ha podido hacer a Facebook este último escándalo, estoy plenamente en desacuerdo, me temo. Es decir, si pones el gráfico, si te vas a tu aplicación de finanzas favorita, a la que quieras, a Google Finance, a Yahoo Finance, a la que quieras, y pones FB y ves la evolución del valor, observarás una caída, pero esa caída no es nada en cuanto te vas al histórico largo. Al histórico largo. Histórico largo, eso es un pequeñísimo bache, de los cuales ha tenido unos cuantos y nunca pasa nada. Entonces, claro, la gran pregunta es ¿por qué nunca pasa nada? Iba a decirle, porque el argumento de Facebook en términos de mercado es impecable. Oiga, yo estoy aquí para maximizar el valor de mi compañía a mis accionistas. No estoy aquí para cuidar de la sociedad. De la sociedad cuidan los gobiernos, cuidan las autoridades. No me pidan a mí, dice Facebook, que haga de padre o que haga de gobierno. Claro, el problema es cuando tus acciones resultan tan perniciosas que generas la posibilidad de que alguien manipule de manera drástica a la sociedad o en un proceso electoral, o que alguien se dedique a asustar a la gente pues, evocándoles sus peores miedos, porque tú en radio o alguien en televisión, o bueno, ya ni hablar de medios más unidireccionales como un periódico o una valla, es capaz de hacer publicidad segmentada en función de variables tan finas como el hecho de que tú hayas dicho que, pues no sé, que te da miedo la inmigración, o que odias a a un colectivo determinado, ¿no? Pues eso es completamente aberrante que eso se pueda utilizar para hacer targeting de publicidad, y sin embargo se usa. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos violando un principio fundamental, que es que la privacidad debería tener un cierto valor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué Facebook no baja de valoración, o cuando baja de manera puramente coyuntural? Pues porque a pesar de que estamos viendo como cada vez más jóvenes, por ejemplo, consideran que Facebook es para mayores y dejan de usarlo, etcétera, la compañía no tiene ningún problema atrayendo anunciantes. Y los anunciantes son el verdadero sostén de Facebook. Es decir, para muchísimas compañías Facebook es lo mejor desde que el pan viene en rebanadas. Es el mejor francotirador que se te puede ocurrir. Pero claro, nunca han contado con un francotirador tan certero para hacer su publicidad. Hemos invitado a Facebook. Facebook sigue sin hablar. Insisto, hoy sí habla su vicepresidente de Integridad, Guy Rosen. Así que permítame, señor Dans, que haga yo de abogado del diablo aquí. Pero el argumento de Facebook es, oiga, es que están ustedes midiendo mal. El otro argumento de Facebook es la prevalencia en nuestras redes de discursos de odio, de discursos divisivos, es de 5 mensajes por cada 10.000. Estamos haciendo buen trabajo, dice Facebook. Claro, lo que pasa es que luego cuando consultas, como ha hecho Frances, extrayendo información desde dentro de la compañía, y consultas sus mensajes internos, te das cuenta de que eso que está diciendo no es coherente en absoluto con la información que tenemos desde el interior de la propia Facebook. O sea, piensa en qué tesitura tienes que poner a un empleado de Facebook, que en general es una compañía que paga muy bien, para que tome una opción ética como la que ha tomado Frances Haugen, ¿no? O sea, abastecerse, o sea, llenar un montón es un pendrive de un montón de información para luego irse a contárselo a los medios, ¿no? Eso no se hace para hacerte famosa, ni para ganar dinero, ni nada por esto. Eso se hace por auténtica desesperación ética, por decir, mira, es que estoy comprobando que a la compañía le dan igual determinadas cosas, que la compañía sabe perfectamente acerca de los efectos nocivos que provoca, por ejemplo, en los jóvenes o en las jóvenes, ¿no? Pero no hace nada. Y no hace nada porque eso le permite, como bien decías hace un rato, maximizar su valor. Pues está dispuesta a cualquier cosa para maximizar ese valor. Es una compañía que éticamente carece de principios. Pues Enrique Dans, profesor de innovación de IE Business School, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Hoy esta es la gran cuestión y hoy está la respuesta. Insisto, hemos esperado a tener las dos visiones, la acusación y la defensa, servidas las dos, una en el Congreso americano. Our witness this morning is Frances Haugen. She was the lead product manager on Facebook Civic. La otra, hoy, Guy Rosen, vicepresidente de integridad de Facebook, diciendo la prevalencia de sus discursos de odio, divisivos, de sus discursos dañinos entre adolescentes, es de 5 por cada 10.000. Les hemos intentado presentar, en términos de justicia, las dos versiones, los dos lados. Juzguen ustedes. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.